Hola amigos, un saludo a todos los amigos y las amigas de Chile y el mundo que visitan esta página como ocasión de rendir un homenaje a las víctimas de la matanza de Béziers, ocurrida el 22 de julio de 1209. En esta ciudad, en lo que hoy es el sureste de Francia, en la época medieval, en lo que fueran las tierras del vizconde Raimundo Royal Trencadel, aquel fatídico día entra en terreno el ejército de los cruzados, comandados por el legado papal Arnaud Amaury, a quien, ante la pregunta de los jefes militares en cuanto a cómo distinguirían en la lucha entre católicos y cátaros, a los que según historiadores el enviado del Papa Inocencio III respondió: matadlo a todos, que Dios reconocerá a los suyos. A 802 años de este genocidio plasmado por el dolor humano, denuncio una vez más al mega genocida Papa Inocencio III y a la corrompida Iglesia Católica Romana, quienes aparecen como los únicos responsables de este vergonzoso episodio, cuyo dolor aún subsisten y se expanden al tener conocimiento del hecho. Aquel 22 de julio de 1209, todos los habitantes de Béziers se aprestaban para celebrar la fiesta de su patrona protectora, Santa María Magdalena, quien era venerada tanto por católicos, cátaros, gitanos y también judíos. El 22 de julio, por lo tanto, era un día de fiesta en la tranquila y próspera Béziers, armonía social que sería destruida por los enviados de la Santa Iglesia Católica de Roma. A continuación, me he tomado la libertad de transcribir el texto del relato del periodista Stephen O'Shea en su libro Los Cátaros. Dice el texto de manera certera que: señores y peregrinos, monjes y mozos de cuadra, todos se abalanzaron sobre Béziers. Los sacerdotes católicos que habían en la ciudad se pusieron la indumentaria para celebrar una misa de difuntos. Repicaron las campanas de las iglesias en la catedral, donde los canónigos velaban por la fe católica. Los soldados del norte cargaron con los congregados, acuchillando y mutilando con sus espadas hasta que no quedó nadie en pie. Asesinaron también a todos los auxiliares del obispo. El ataque se desplazó irremediablemente hacia la suave cuesta de la colina de la ciudad, donde los viterros se replegaban por las estrechas callejuelas. Los cruzados no tuvieron piedad. Mujeres y niños se apiñaban en la iglesia de Santa María Magdalena, en la parte superior de la ciudad. Rezaban a su patrona en su festividad, implorando protección. Según el cronista Pierre Bois de Cernat, eran 7000, cifra imposible dadas las dimensiones del santuario. Debían de ser unos 1000, estimación basada en la capacidad máxima de la iglesia. En cualquier caso, esta estaba llena de católicos y cátaros que lloraban aterrados cuando los cruzados derribaron las puertas y los mataron brutalmente a todos. En 1840, en las obras de restauración del edificio, se descubrieron un montón de huesos humanos, las víctimas de la matanza.
Después de dar muerte a todos los habitantes de la ciudad, los señores de las cruzadas dirigieron su atención hacia las riquezas materiales. Según el cronista Guillermo de Tudela, la caterva que se había lanzado en masa hacia el puente ya había comenzado el pillaje. Los criados se instalaron en las casas que habían tomado, todas llenas de tesoros y riquezas, pero cuando los franceses, los señores, lo descubrieron, montaron en cólera y sacaron a aquellos de las casas a palos, como si fueran perros. El botín de guerra lo repartían siempre los jefes de los ejércitos, no sus secuaces. En opinión de los señores de la cruzada, los ribois y mercenarios tomaban lo que a justo título pertenecía a la nobleza victoriosa. El rey elegido de los ribois, el hombre que había localizado la puerta abierta tras la escaramuza del puente, gritó a sus hombres que dejaran de saquear. No podrían defenderse contra los caballeros y sus armaduras. No obstante, habría que pagar un precio. Aquellos mugrientos y apestosos miserables chillaban todos al unísono. A quemarla, señaló un cronista. Ellos fueron por enormes teas llameantes como si fueran para la pira de un funeral y prendieron fuego a la ciudad. Las viviendas de madera de las estrechas calles eran como yescas. Los caballeros observaban impotentes cómo las llamas se tragaban una casa tras otra, un barrio tras otro. El fuego prendió en las vigas del techo de la gran catedral de San Nazareno, que se vinieron abajo. Muy pronto la ciudad entera ardió. La soldadesca se retiró poco a poco del infierno de Béziers. Cruzaron tambaleante el puente que salvaba el Orbe y regresaron al lugar en que habían iniciado aquella porfiada tarde de exterminio cristiano. Veían cómo la ciudad era consumida por el fuego, una verdadera pira funeraria que, según consenso en las estimaciones de los eruditos, un número de víctimas que oscilaba entre 15 y 20.000 personas. En solo una mañana dieron muerte a todos los habitantes de la ciudad, desde los ancianos cátaros perfectos a los niños católicos recién nacidos. En la época anterior a la pólvora, matar a tanta gente en tan poco tiempo requería de un empeño salvaje que supera la imaginación. Los cruzados, resentidos por haber perdido el botín de la próspera Béziers, debían consolarse pensando que habían hecho el trabajo de Dios con gran eficacia. Esa magnífica victoria aseguraba la salvación personal. En su carta a Inocencio, Arnao se maravillaba de su éxito. Casi 20.000 ciudadanos fueron pasados a cuchillo con independencia de la edad y el sexo. Escribió: la venganza divina ha sido majestuosa. La mente humana había cruzado un umbral. ¿Qué es esto? ¿Cómo se explica esta barbarie? ¿De qué lado estaba Dios? ¿Del lado de las víctimas o del lado de los asesinos cruzados? Qué increíble que este hecho haya sido ejecutado por las ambiciones desmedidas de poder político y económico de una Iglesia católica romana carente absolutamente de lo que podríamos llamar rectitud moral. Los cátaros, al igual que otros enemigos de Roma, fueron acusados de herejes y bajo esta excusa fueron asesinados y perseguidos posteriormente por la Inquisición, siendo ellos, a través de su conducta de vida, el mejor ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo y de sus apóstoles. Por lo tanto, distaban mucho de ser herejes, y eso la sociedad medieval
lo sabía y vivía plenamente, adhiriendo a su religión y llevando una conducta de desarrollo humano social envidiable, inclusive hasta hoy en día. Me quiero detener en la acusación de herejía y por consiguiente sostengo, apoyado por muchos historiadores, que el primer, único y gran hereje que violó y tergiversó las enseñanzas de Cristo fue Saúl, alias apóstol Pablo, a quien el apóstol Santiago señaló como el manantial de mentiras. Este perseguidor y asesino de judíos debemos también la estigmatización y discriminación que ha sido objeto de este talentoso pueblo hasta el día de hoy. Sin duda que lo que hoy conocemos como cristianismo, en verdad, debiera señalarse como paulismo. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana, al ser señalada por los cátaros como la verdadera herejía, no hacían esto más que hablar con la más absoluta verdad. Católicos del mundo, siento decirles que la Iglesia Católica de Roma nunca ha representado los intereses y las enseñanzas de Cristo. Esta institución universal es cualquier cosa menos la palabra de Cristo. La historia así lo demuestra. Finalmente, quiero plantear algunas preguntas, especialmente a las autoridades de esta iglesia, y con ellos invito también a abrir un debate. ¿Qué opina la Iglesia Católica de Roma sobre el concepto de rectitud moral y de qué manera ella lo ha cumplido a través de la historia? ¿Por qué el apóstol Santiago y la comunidad cumbrana llamaron a Pablo el manantial de mentiras? ¿Por qué los historiadores serios señalan que Pablo fue el primer y gran hereje que tergiversó la palabra de Cristo? ¿Qué opina el Vaticano sobre los rollos del Mar Muerto y el documento de Damasco? Y por último, ¿quién responde por estos crímenes que la Iglesia Católica ha cometido y cometió de manera sistemática a través de toda la historia? Eso es todo, amigos, y pronto nos veremos porque ya se acerca una conmemoración más de la matanza de Muret, y ahí tendremos otra reflexión con la cual contribuir a este debate que sin duda es importante tanto para Chile como para la sociedad mundial en general. Gracias.